Hubo hace algunos años esta pregunta a un personaje de cuáles eran los libros que lo habían impactado, entonces me hizo pensar en decir cuáles son los que a mí me han impactado. Entonces pues ahí está la lista. Cien años de soledad, uno de los primeros que leí, que me encantó, ¿no? Lo exuberante, sensualidad, y mucha imaginación. Luego el Mecánica Clásica de Landau. Yo, en español. Yo divido a los físicos en dos clases, dos grupos: los que les gusta el Goldstein y los que les gusta el Landau, ¿no? Y los que les gusta el Goldstein, no digo qué. Luego el tercer libro que me impactó es Palinuro de México. Es una novela exuberante, barroco, un uso del lenguaje maravilloso, ¿no? Justamente esta novela, yo me encontraba en la época final de mi doctorado y ya me había cansado, ya no podía hacer cálculos. Entonces una vez fui a la biblioteca, me encontré esta novela y me puse a leerla y me reí, me reanimó. Entonces yo sinceramente agradezco que gracias a esa novela pude terminar el doctorado. Entonces de esta novela hay una frase que me gusta, un capítulo 21, se llama Del sentimiento tragicómico de la vida. Los personajes, bueno, son estudiantes de medicina, algunos primos. Entonces uno de los primos se va a Londres, y le escribe a Palinuro sus experiencias, reflexiones sobre todo tipo de aspectos, ¿no? Entonces en este capítulo, escrito por el personaje que se llama el primo Walter, se lo escribe a Palinuro y dice lo siguiente: cualquiera hubiera pensado que la humanidad era un libro de los récords ambulantes, que era un gigantesco circo, pero yo, tu primo Walter, dije: no, están equivocados. Me subí a una banca y les dije: no, el verdadero circo es cada uno de nosotros. El verdadero circo, le dije a un auditorio de rastafarias, black muslims, ingleses nazis, turcos y muchachas que iban y venían, es nuestro propio cuerpo. Los 206 huesos, le dije, que se levantan unos sobre otros hasta formar la más alta torre humana, el miembro viril enano que se transforma en gigante, el pubis barbado, el corazón capaz de escupir 300 litros por hora, las cuerdas vocales que hablan y cantan, los pulmones que ventilan 12.000 litros por día, y encima de todos, encerrado en una torre de hueso y de marfil, extraviado en su propio laberinto, el fantasma que se cree amo y señor del circo, domador de su lengua y de sus nervios, pregonero de su voz, administrador de su estómago y su vesícula, malabarista de sus testículos, jinete de sus piernas. El hombre ilustrado que en cada circunvolución de su piel tiene tatuada una historia, un teorema o una ilusión, el cerebro. Entonces, pues aquí lo que yo extraigo como inspiración para esta plática es que muchas veces la gente quiere ver en lo que hay alrededor pues cierta magia, cierta cosas sobrenaturales, algo que va más allá de la física, pero lo que nos rodea también tiene magia, lo que nos rodea, la realidad, tiene una belleza, un orden, una simetría que es también seductor y cautivante. Entonces, justamente de algunos aspectos de la realidad es que quisiera mencionar, ¿no? Entonces, voy a platicarles un poquito de relatividad, el tiempo y el espacio, el mundo cuántico, las reglas básicas, la sustancia de las cosas, cuáles son los verdaderos átomos en la naturaleza y problemas para pensar con una cerveza o un tequila, o sea que estamos muy en ambiente, ¿no?
Y regresando a lo que decía Mike, de que quisieron ver esto como un teatro, en realidad la naturaleza misma es como un teatro, ¿no? En la naturaleza tenemos un escenario, que es el espacio-tiempo. Tenemos unas reglas, un libreto, que son las leyes que rigen la naturaleza, y unos actores. Los actores pues son la materia, lo que ocupa el escenario, ¿no? Bueno, entonces el primer punto es el tiempo, relatividad. ¿Qué es el tiempo? Pues una respuesta muy pobre es lo que miden los relojes, pero a lo mejor es todo lo que yo sé. En realidad no sé qué es el tiempo. Entonces para Newton el tiempo era un ente externo al mundo, algo eterno e inmutable, ¿no? Time is flowing like a river, como en la canción de Alan Parsons, ¿no? Para Einstein el tiempo es algo que se debe describir junto con el espacio. O sea, no sabemos qué es el tiempo, pero lo vamos a pegar con el espacio y vamos a hablar del espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo pues es la colección de todo lo que pasa, todo lo que ocurre, cada evento, nacimiento de una partícula, choque, desaparición, todo lo que ocurre, la colección de todo eso es el espacio-tiempo. Y un resultado de la relatividad, que hay que meterse un poquito a las matemáticas para derivarlo, es que en realidad la medida del tiempo depende de cómo se esté moviendo el observador. Entonces, si el observador se mueve con una cierta, si el objeto al que medimos, si medimos un reloj en reposo, medimos un tiempo, pero si ese reloj se comienza a mover, hay otra lectura del tiempo. O sea, el tiempo depende del estado de movimiento del observador. Entonces ahí está una formulita para la medida del tiempo en movimiento o en reposo. Entonces hay un objeto que se llama un muón que vive un poquito de tiempo, unas poquitas millonésimas de segundo, pero esa medición es en reposo, si el muón está en reposo. Si el muón se comienza a mover, por ejemplo, pongo ahí con una velocidad 0.99 de la velocidad de la luz, entonces si él vive nada más lo que vive en reposo, recorrería una distancia de 660 metros, la formulita distancia, velocidad por tiempo. Pero si incluimos ese efecto relativista, es a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada entre c cuadrada, ese es un factor 7.09. Entonces el muón, en lugar de vivir esa millonésima, va a vivir 15.6 millonésimas. Entonces este efecto daría lugar a que en lugar de moverse 600 metros, se mueva 4 kilómetros. Y eso va a ser una gran diferencia. O sea, esta medida del tiempo es algo natural, algo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Ahí está la fuente de la eterna juventud, nada más hay que viajar a la velocidad de la luz, ese es el problema. Pero en lo alto de la atmósfera llegan rayos cósmicos, protones, chocan ahí con los átomos de lo alto de la atmósfera y crean otras cosas que se llaman piones, que decaen a muones. Entonces esos muones, si la física fuera clásica, no deberían llegar al suelo. Sin embargo, se ponen detectores al nivel del mar y se observa que llegan los muones. Entonces esa es la materialización de ese efecto de que el tiempo es algo que depende del estado del observador, ¿no? Es un efecto real, ¿no? Pero bueno, no podemos responder todavía qué es el tiempo. No puedo entenderlo en términos de algo más fundamental. Es una pregunta que queda abierta y que a lo mejor tenemos que acercarnos al arte o a la poesía para tener otra respuesta a esta cuestión. Por ejemplo, ahí pongo persistencia de la memoria de Dalí, ¿no? Como una manera de ver los relojes así doblados, caídos, ¿no? Este cuadro siempre me ha fascinado, ¿no? Entonces en alguna ocasión que fui a una conferencia, pasé a Nueva York y dije, tengo que ir al museo a ver este cuadro. Yo imaginaba un cuadro así de 2 metros por 2 metros, ¿no? Y es una cosita así que fue una decepción realmente, ¿no? Pero bueno, la obra es la obra, ¿no? Entonces nos podemos ir también a la poesía. Aquí hay un poema de Borges que dice: ¿qué trama es esta del será, del es y del fue? ¿Qué río es este por el cual corre el Ganges? ¿Qué río es este cuya fuente es inconcebible? ¿Qué río es este que arrastra mitologías y espadas? Es inútil que duerma,
corre en el sueño, en el desierto, en un sótano. El río me arrebata y soy ese río. De una materia deleznable fui hecho, de misterioso tiempo. ¿Acaso el manantial está en mí? ¿Acaso de mi sombra surgen fatales e ilusorios los días? ¿No? Es uno de mis poemas favoritos de Borges, ¿no? Bueno, entonces, pues dejamos abierta la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces nos vamos ahora al mundo microscópico, al mundo cuántico. Entonces ahí hay nuevas reglas. Los átomos se explican por estas reglas, este libreto cuántico, y a distancias muy pequeñas va a haber un comportamiento diferente. Parece que un electrón, si le ponemos dos puertas, puede pasar por las dos a la vez, ¿no? Entonces eso es chocante, choca con nuestra intuición de lo que vemos a nivel cotidiano, pero es lo que se observa, ¿no? Entonces hay un experimento muy famoso, se llama el Stern-Gerlach, que nos puede ayudar a entender qué tan diferentes son estas reglas, ¿no? Sí, sin crédito. Y ahorita sacamos los problemas, ¿no? Entonces aquí hay un horno que crea átomos, y estos átomos se les mide una propiedad que se llama spin. Puede tener dos valores. Entonces ahí lo que dice, bueno, en la de hasta arriba sale del haz de átomos se divide en dos después de medirle el spin en un aparato dirigido en la dirección Z. Entonces, si bloqueo una de esas dos componentes, sale una de ellas, por ejemplo la que tiene spin positivo. Después vuelvo a medir el spin Z y pues nada más sale un valor porque ya eliminé la componente negativa. Entonces, ahora puedo hacer el experimento de medir el spin Z, salen dos haces, uno, el negativo, lo bloqueo, dejo que pase el positivo, ahora mido el spin en otra dirección y aparecen dos haces otra vez, de spin en la dirección X. Ahora combino los dos experimentos y tenía primero, salen los átomos del horno, aquí, luego mido el spin Z, bloqueo el negativo, sale el positivo, mido el spin X, salen dos haces, bloqueo el X negativo, queda el X positivo, mido otra vez lo que ya había medido, el spin Z, y si yo ya sabía que era positivo, el misterio es que salen otra vez dos haces, positivo y negativo. Si nos vamos a un ejemplo clásico, imagínense que tenemos, de por aquí salen hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hacemos una prueba de género, entonces bloqueamos uno de ellos, el que quieran, por ejemplo a los hombres, salen las mujeres nada más. Luego medimos que si son morenas o rubias, entonces bloqueamos a las rubias, nos gustan más las morenas, ¿no? Sale mujeres, otra vez hacemos la prueba de género y ahora aparecen mujeres y hombres otra vez. ¡Wow!, ¿no? Así ya no sé si son rubios o morenos, ¿no? Entonces esto nos ilustra, es una probadita, digamos, de todo el cambio que hay en las reglas de este mundo cuántico, ¿no? También la física cuántica nos puede servir para cómo subir una montaña sin cansarnos. Entonces ahí está el Popocatépetl. Entonces pues uno quiere llegar de un lado a otro sin hacer la subida. ¿Será eso posible? Clásicamente no es posible, ¿no? Bueno, clásicamente a lo mejor solamente si ponemos un volcán más chiquito, como el Cuescomate, sí puede uno fácilmente pasar de un lado a otro, ¿no? De estos dos volcanes, permítanme presumir que uno de ellos ya lo escalé varias veces, pero no les digo cuál. Bueno, entonces queremos pasar de un lado al otro sin cansarnos. Saltos cuánticos, se llama efecto Thun. Entonces, clásicamente, yo para pasar de un lado al otro de la montaña tengo que escalar y luego bajar. Pero en la naturaleza es posible que se abra una puerta que nos permita pasar de un lado a otro. O sea, este efecto otra vez parece algo mágico, ¿no? Truco. Y otra vez hay muchos fenómenos en la naturaleza que realizan este
fenómeno. Entonces, este efecto túnel lo podemos comparar entre el caso clásico y el caso cuántico, que es donde aparece. Clásicamente, si yo tengo una barrera, entonces de por aquí no tengo energía para brincarla, quiero pasar al otro lado, entonces me encarrero y choco, y cuando a veces choque voy a terminar accidentado, ¿no? Pero cuánticamente yo hago miles y miles, millones y millones de choques y hay una pequeña probabilidad de que se abra una puerta que me permita pasar al otro lado. Una vez le platiqué a unos amigos de literatura esto y uno de ellos me dijo, dice, entonces si yo me gusta una muchacha, tengo que insistirle, hay una pequeña probabilidad de que se me conceda algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay efectos en moléculas, yo lo menciono de que existen, no lo entiendo del todo, que hace una molécula, una transición, o en esto que aquí hay expertos, ¿cómo se llama esto? De una junta entre dos materiales y todos los electrones pueden brincar la barrera. También hay en física nuclear, por ejemplo, una reacción, lo que se llama el decaimiento beta, es este efecto túnel. Entonces, el núcleo está aquí y no tiene energía para que una partecita de él, que es una partícula alfa, se escape. Pero debido a este efecto cuántico, aparece que el plutonio se divide en uranio y una partícula alfa, que es un núcleo de helio. Entonces, esta puerta que se abre es una realidad, ¿no? Y es algo que choca con nuestra percepción de la realidad clásica. Vamos a un tercer tema, buscar cuáles son los verdaderos átomos en la naturaleza, ¿no? Aquí les leo algo que 3 académicos en París en 1624 anunciaron una conferencia pública sobre la idea de que la materia estaba formada por átomos. Llegó la policía, dispersó la reunión, confiscó los manuscritos y amenazó con pena de muerte a quien apoyara las ideas atómicas, ¿no? En 1906 se suicida Boltzmann, que fue uno de los que propusieron la idea atómica aplicada a describir gases. Feynman en el 63 afirma que la idea atómica haría posible recrear la ciencia en caso de que una catástrofe destruyera el conocimiento. A Feynman le preguntan ¿cuál es la frase que permitiría reconstruir la ciencia? Y él dice la idea atómica, la idea de que la materia está formada de átomos, ¿no? Entonces, la culminación de este programa que viene desde los griegos, digamos, de buscar el átomo, es el descubrimiento del bosón de Higgs, la partícula de Higgs, que completa este esquema que se trabajó a lo largo de todo el siglo XX y que viene desde los griegos, ¿no? Entonces, a diferentes escalas sabemos de qué qué nivel de estructura aparece. Entonces, si estamos a 10 a la menos 10 metros, es la estructura atómica, pero a 10 a la menos 14 aparece que hay un núcleo estando aquí con muchos conocidos me recuerda al modelo atómico de un colega que se llama Filadelfo, no sé si se acuerdan de él. A él le preguntaban en qué consistía el átomo y decía, bueno, el átomo es un núcleo y chingos de electrones alrededor, ¿no? Y bueno, después dentro del núcleo hay otras estructuras. A la 10 a la menos 15 metros aparece que está hecho de protones, neutrones. Nos vamos todavía más a más pequeñas distancias y llegamos a la estructura de quarks y electrón, que es actualmente lo más pequeño que conocemos. Entonces, si la idea del átomo como aquello que no tiene estructura, que no se puede dividir más, surgió con los griegos, digamos, hasta nuestra época, comprobamos que los átomos serían los quarks y los leptones, como se les conoce a la familia de partículas como el electrón. Ahora, entonces, el conocimiento, digamos, de todas esas partículas está resumido en esto que se llama el modelo estándar. Entonces, toda la materia está formada de quarks y leptones. Las fuerzas surgen porque están asociadas con simetrías, con rotaciones de espacios internos. Y la masa surge con la rotura espontánea de la simetría, lo que se llama el mecanismo de Higgs, ¿no? Entonces, las cosas en la naturaleza tendrían que ser
o de masa cero, en cuyo caso se moverían con velocidad de la luz, o tener una masa muy grande, la máxima masa posible, que es lo que se llama la masa de Planck. Pero si fuera así el universo, no existiríamos nosotros, no habría galaxias, no habría estructuras. Entonces, el que existamos tiene que ver con esta realización de una masa, de que aparezca una escala de masa pequeña comparada con esa masa máxima. Entonces, ahí está, igual el bromeo de que esta es nuestra máxima contribución a la ciencia, ¿no? Se llama el potencial sombrero mexicano a este potencial, ¿no? Pictóricamente se dice que las partículas se comen al campo de Higgs y queda un remanente sonriente, que es lo que se detectó en 2012. Entonces, esta teoría ha tenido predicciones, todas se han comprobado, entonces tenemos mucho éxito. A veces pensamos que tenemos demasiado éxito. Entonces, en el verano del 2012, mientras en México estábamos ocupados con esto, Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, pues en el CERN estaban listos para el champán. Entonces, porque el 4 de julio se anunció el descubrimiento de esta partícula que nos explica por qué hay masa. Entonces, dos experimentos, dos detectores gigantescos detectaron esta partícula. Entonces, parece que la teoría está completa. Entonces, en ese sentido, habríamos cerrado una época, ¿no? Esto fue noticia en todo el mundo, un impacto global. Tengo a veces la sospecha de que hasta el Diario de Guerrero de Chilpancingo, donde soy yo, también sacó su noticia. Entonces, ¿qué sigue? Pues lo que esperamos es que la naturaleza siga siendo prodigiosa, nos dé todavía nuevos fenómenos. Por ejemplo, el mismo año pasado, en el LHC, donde se descubrió el Higgs, hay noticias de una posible nueva partícula que sería muy emocionante que existiera, porque eso nos diría que hay algo nuevo más allá de la teoría que conocemos, ¿no? También en el 2016, en este año, se anunció la detección de ondas gravitacionales, aniquilación de hoyos negros, y cada año vemos nuevos resultados en muchos temas de información cuántica, aspectos de la mente, el cerebro. Entonces la ciencia, digamos, va a seguir, ¿no?, produciendo muchos resultados interesantes, muchos de ellos útiles. Entonces, pero todavía nos van a quedar. Si el modelo estándar fuera la respuesta final, todavía nos quedan preguntas muy importantes, ¿no? ¿De qué está hecho el universo? Somos la componente dominante del universo. ¿Es estable nuestro universo? O sea, ¿cómo sabemos que esto va a permanecer, ¿no? ¿Cómo sabemos si estás como un edificio que está construido sobre una base que ya no tiene ningún hueco abajo? Entonces, todo eso es el origen del universo, la antimateria. ¿Qué le pasó a la antimateria en el universo temprano? Todas estas preguntas, pues, nos las hacemos, ¿no? Y siempre queda el final, o sea, ¿qué pasaría si terminamos con las leyes de la física? Si realmente descubrimos todas las leyes, ¿qué seguirían, ¿no? Entonces, en el caso de la materia oscura, resulta que las galaxias rotan con una cierta velocidad, diferentes componentes, y la materia visible, lo que brilla, no explica esa velocidad de rotación de las galaxias. Entonces se postula que hay un componente adicional que se llama materia oscura, y no sabemos qué sea esa materia oscura. Hay muchas hipótesis, teorías, pero ninguna de ellas se ha comprobado experimentalmente. Entonces todavía, y esa materia oscura se cree que es aproximadamente el 25% de la materia, contenido de energía, materia del universo. Además hay otro 70% de un ente todavía más raro, que se llama la energía oscura. Entonces, este ente raro es tal que entre más se alejan las galaxias, parece como que si el espacio entre ellas diera lugar a una fuerza de repulsión que está acelerando la expansión del universo. Entonces, por ejemplo, esta existencia de la materia oscura a mí me da problemas así filosóficos, religiosos, ¿no? Porque pues de niño me decían que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no?
Entonces, ¿y qué le pasó a la materia oscura, no? Entonces, ese es el demonio, ¿verdad? Entonces, por aquí hay implicaciones muy profundas, ¿no?, sobre la existencia del universo, ¿no? Esta idea de la estabilidad, para que exista esta masa de las partículas, se necesita que esta curva, que es como el sombrero visto en un corte, tenga esta forma, que nunca esto baja un poquito aquí, llega a un mínimo y luego vuelve a subir. Pero ¿qué pasaría si hubiera otro mínimo? Entonces quiere decir que donde estamos parados como universo no es el punto estable, es un punto inestable, y que habría una posibilidad de que por el efecto túnel que les platiqué, este universo se vaya a otro. Entonces sería pues catastrófico, ¿no? Se ha hecho el cálculo de cuánto tiempo tardaría con las medidas actuales del universo en decaer nuestro universo, y afortunadamente el tiempo que le tomaría es más grande que la edad del universo. Entonces, pues esto la libramos, digamos, no por un pelito, pero la libramos, ¿no? Hay una película australiana de ciencia ficción donde retrata algo. Es curioso, nunca supe el título de esta película, estaba en aquellos años en Barcelona, entonces llegué en la noche a la casa, vi la tele y estaba la película, nunca supe el título ni los actores, pero era un ciclo de cine australiano de ciencia ficción. Entonces en esta película hay 3 personajes que están en una situación crítica extrema, y de pronto ocurre algo como esto, y se quedan los 3 solos, son dos hombres y una mujer. Entonces tardan en encontrarse durante la película, y uno de los personajes se angustia porque está solo en el universo. Es una sensación, debe ser horrible, ¿no? Entonces en alguna parte de la película le va a una iglesia, todo abandonado, ¿no? Entonces el personaje va a la iglesia y le empieza a disparar con una escopeta a la imagen de Jesucristo, y le dice a Dios, dice: contéstame, dime algo, estoy matando a tu hijo. Y pero no, Dios es bien canijo, no contestó nada. Después se encuentra con la mujer y luego encuentran al otro hombre, se hace una relación entre los 3, pero uno de ellos es muy celoso y no aguanta esa situación, entonces quiere matar al otro, pero en ese trance ocurre otra fluctuación y ahí sí se queda solo. Lo castigó Dios. Sí. Pues bueno, entonces, y estas cosas, o sea, son cálculos reales, bueno, platico la película de ciencia ficción, pero el cálculo de esta transición son papers, son carreras científicas, digamos, basadas en hacer estos estudios. La simetría materia-antimateria, ¿no? Entonces, una de las cosas que preguntaba Feynman, es autor famoso de estos libros de física general, bueno, físico en general, genial, digamos, dice que si alguien llega del espacio, un alien, ¿lo saludarías? Dice, no, porque ¿cómo sabemos si está hecho de materia o antimateria? Si estuviera hecho de antimateria, lo saludamos y ahí quedamos los dos, ¿no? Entonces hace una serie de elaboraciones para saber si está hecho de materia o de antimateria, que tiene que ver con decaimientos. Le preguntarías, ¿tu signo es tal como el de tal partícula que hace esto? Entonces de esa manera se concluye si es seguro o no saludar a esto. Y otra vez aparece este efecto túnel para tratar de dilucidar. Pero este es un problema abierto, no tenemos una respuesta de por qué sobrevivió la materia. Se supone que en el universo temprano, en el Big Bang, había igual cantidad de materia que de antimateria. Entonces hubo un mecanismo que empezó a aniquilar la antimateria muy eficiente, de modo tal que al final nada más quedamos nosotros, ¿no? Y la materia oscura. El origen mismo del universo, ¿no? ¿Cómo surgió el universo? Entonces, a lo mejor otra vez esta misma idea de decaimiento, de efecto túnel, es posible que había una cantidad de energía concentrada y por un efecto cuántico apareció el universo. Esto es muy especulativo, ¿no? Pero hay toda una rama de teorías que hacen estos estudios, ¿no? La primera idea se llama la teoría de la inflación. Entonces, llegamos al final de la física. ¿Qué pasaría si tenemos todas las leyes? Esa es una tentación de toda generación de físicos.
Toda generación de físicos les gustaría decir, bueno, ya se acabó, ya cerramos el changarro, dedíquense a otra cosa, porque ya terminamos todas las leyes. Y pues, ¿qué podríamos hacer entonces si podríamos ser semidioses, ¿no? O si tenemos todas las leyes, debería ser posible hacer un universo pequeñito, un baby universe. Porque ya tenemos todas las leyes. Entonces, esa es una posibilidad, digamos, y con la cual concluyo para abrir una discusión si tienen preguntas, ¿no? El estándar model tenía como 18 24 ¿cómo se llama? Parámetros. 19 parámetros libres. Pero con la detección del Higgs, ¿no se redujo nada? No, o sea, medimos uno más de ellos. El que faltaba de esos 19 lo medimos, entonces ya tenemos todos los parámetros. Entonces, para hacer una teoría final tiene demasiados parámetros. ¿Cuántos tiene actualmente? ¿Cuántos tiene actualmente? 19, o sea, los parámetros libres son las constantes que no podemos predecir y tenemos que medirlas experimentalmente. Bueno, por eso dije muy técnico. Gracias. ¿Cuántos eventos ha habido en la medición de Higgs? Son del orden de miles, son pocos realmente, del orden de miles, 10 miles. ¿Cómo anda el signo? Bueno, para la existencia del Higgs, la sigma ya va arriba de 5 desviaciones, ¿no? Pues ya hay la probabilidad de que no se haya descubierto el Higgs es pequeñísima, digamos. Entonces, lo más probable que ese descubrimiento es de la partícula de Higgs. Y al medir sus propiedades se concluye que es la que predice el modelo estándar. ¿Podrías ahondar un poquito sobre el conocimiento de la simetría? Podemos regresarnos. Bueno, entonces la idea de esta, hay un ejemplo muy sencillo imaginen que tenemos un lápiz, entonces le estamos aplicando una fuerza arriba del lápiz, entonces si yo aplico la fuerza de manera uniforme voy a achatar el lápiz poco a poco más y más, pero y el lápiz tiene una simetría de rotación cilíndrica, ¿no? Yo lo puedo rotar y no me doy cuenta de la diferencia. Pero es posible, cuando llega una fuerza más allá de un valor crítico, que el lápiz se doble y señale una dirección. Ese fenómeno en el que tenemos una simetría y luego se rompe y hay una dirección privilegiada es lo que se llama rotura espontánea de la simetría. Y, digamos, su realización un poquito más técnica es la energía como función de alguna variable de la propiedad física. Entonces, en la primera figura tenemos que el mínimo de la energía ocurre donde la variable es cero, en el origen. Entonces, esta figura, lo que hay a la izquierda, hay a la derecha. O sea, hay una simetría de reflexión izquierda-derecha. Luego nos vamos a esta gráfica en el que el mínimo ya no está en el origen, sino está desplazado. Entonces, alrededor, la figura sigue siendo simétrica izquierda-derecha, pero alrededor del mínimo ya no. Lo que está de este lado es diferente de lo que está de este lado. Esa es la rotura espontánea de la simetría, es el fenómeno que está detrás de la explicación de por qué hay masa, la cual, les repito, es fundamental, es muy importante, porque si no estaríamos flotando a la velocidad de la luz todos, ¿no? Si existiéramos, o tan pesados que estaríamos todo, el universo sería un punto. Entonces, entre esos dos extremos, para que haya átomos y haya galaxias, planetas, tiene que haber este fenómeno de rotura espontánea de la simetría. Bueno, una pregunta muy técnica. Cuando haces eso es cuando aparece el monstruo de Higgs. Sí, es decir, la predicción de esto que está aquí son 4 objetos, forman, técnicamente se llama un multiplete completo. Entonces, cuando aparece este fenómeno, el multiplete se desacompleta. Una parte se vuelve parte de las partículas pesadas y queda una parte libre. Esto es lo que se buscó por muchos años. Este objeto libre es el bosón de Higgs, o mal llamada la partícula de Dios, ¿no? Porque en realidad le pusieron, es que viene de un libro, un físico, Lederman, que le llamaba la maldita partícula.
The Goddamn Particle, ¿no? Y luego el editor dice, mira, pone la partícula de Dios y van a comprar el libro más, sobre todo en el Midwest de Estados Unidos, ¿no? La verdad es que estuve un poco al tanto de las noticias que circularon alrededor de la partícula de Dios, que ahora entiendo que está mal llamada. Incluso vi un documental ahí sobre la partícula de Dios y la cosa esta que construyeron en Europa, ¿no? Que se llama un colisionador LHC. De hadrones. Entiendo muy poco, yo no me dedico a esto, soy medio pendejo para esto. Pero me queda claro que hay una pregunta que todavía no se responde: ¿por qué estamos aquí? Sí. Y a lo mejor compartimos esa misma pregunta, ¿no? Con pendejes diferentes, pero finalmente seguimos preguntando por qué estamos aquí. A mí me gustaría saber, tú que has reflexionado A veces. sobre qué es la vida. Pero digamos, la física solamente nos, como les dije al principio, es las leyes que debe respetar el libreto, el escenario y los actores. Pero ¿cuál va a ser la obra? Eso depende de cada uno. ¿Cuál va a ser la historia que vas a construir? Eso no te lo da la física. A lo mejor en ese extremo final, digamos, yo pienso, mi punto de vista personal, al menos prefiero irme a dormir sin esa bomba así existencial, que hay la libertad para ese libreto, ¿no? De que tú puedes crear tu historia, pero a lo mejor alguien radical, así un fundamentalista, te diría, si yo conozco las ecuaciones y conozco las condiciones iniciales del universo, entonces yo puedo predecir todo lo que va a ocurrir. Si tuviera la computadora, la mente de Dios, por ejemplo, entonces si tuviera esa computadora yo puedo predecir todo. Pero yo no suscribo ese punto de vista. Casi es y no tengo un argumento lógico de por qué sí o por qué no. Es una dualidad este trabajo, ¿no? Al mismo tiempo que conocemos, vamos venciendo la ignorancia, siempre nos queda mucho por conocer, ¿no? Afortunadamente, excepto en este escenario muy radical de decir, bueno, ya terminamos, pero aún así es, fíjate, tan simple como desde cuándo conocemos el agua, ¿qué época, no? Y todavía no sabemos las leyes que rigen el agua. Esa pregunta que se hace de ahí. ¿Por qué moja el agua? Porque las ecuaciones son muy complicadas. No sabemos en esta teoría fundamental, por ejemplo, yo tengo 3 quarks, forman un protón, pero todavía no puedo obtener la masa del protón con buena presión. Entonces hay problemas complicados que no podemos resolver todavía, y eso los hace pues interesantes, ¿no? De hecho, como mencionaba en la mañana, hay estos premios de $1 millón al que resuelva, por ejemplo, el problema del agua, ¿no? de las ecuaciones de Navier-Stokes se llaman, o el problema del protón, de la masa del protón. $1 millón al que lo resuelva. Los problemas del milenio. ¿Hay alguno que se ha resuelto? Sí, eran 7. Pero uno de ellos se resolvió, pero no fue a recoger el premio, ¿verdad? El ruso Perelman. Yo tengo una pregunta. A ver. Entonces, así como la carga está cotizada, ¿se puede cuantizar la masa? O sea, ¿hay una unidad mínima de masa que pueda conferir el Higgs? En principio sí, porque los valores de estas partículas fundamentales tienen ciertos valores, no son continuos, pero no sabemos por qué son esos valores. O sea, pero hay una unidad mínima, o sea, la masa más chiquita que podría... Digamos, la masa más pequeñita sería la de los neutrinos, pero no, digamos, sería un juego numérico nada más, decir, bueno, la del electrón es 7 millones.5, ¿no? En base a la de los neutrinos. En base al neutrino, pero no tenemos una regla, pero sí son valores discretos. Ese debería ser otro $1 millón el que resuelva ese problema, ¿no?
pero no está definido como, pero es el problema abierto muy importante, se llama el problema del sabor. ¿De qué está compuesta la antimateria? ¿Perdón? ¿De qué está compuesta la antimateria? La antimateria es igual que la materia, pero con signos diferentes. Por ejemplo, el electrón es una materia, es una partícula. El electrón tiene un compañero de antimateria que se llama el positrón, que tiene la misma masa, exactamente la misma masa, pero tiene carga opuesta. El electrón tiene carga negativa, el positrón tiene carga positiva. Entonces, es como un espejo. Todo lo que está de este lado tiene una imagen en el otro lado. Y cuando se juntan, aparecen dos rayos de luz. ¿Sí? Se vuelven energía luminosa, radiación. ¿Cuál es tu opinión de lo que dice la mecánica cuántica? Pues, más o menos, sin haberlo elaborado, digamos, mi punto de vista es que llegamos a la mecánica cuántica por accidente, porque en este mundo, digamos, comenzamos a hacer experimentos clásicos, entonces inventamos la física clásica y luego pasamos a la física cuántica. Entonces el shock viene por esa evolución histórica, pero no es descabellado que haya otra cultura por allá, a lo mejor, que primero descubran la cuántica. Entonces no va a haber ese shock, digamos, que nos viene de cómo nos enfrentamos, cómo tratamos de compaginar o ver las diferencias entre la física clásica y la física cuántica. Mi punto de vista personal, un poco pragmático, en el sentido de que si descubrimos las leyes cuánticas, esas son las que describen el mundo cuántico, y de esas yo debo derivar el mundo clásico. ¿Tú crees que es determinista el universo? De hecho, hay gente que trabaja en eso, ¿no? De tratar de derivar la mecánica cuántica a partir de una mecánica determinista. Tengo otra pregunta. Mediremos supersimetría en los próximos años. ¿Cómo? Mediremos supersimetría, veremos supersimetría en... Bueno, ya la medimos, la mitad de las partículas ya las detectamos, que son el modelo estándar. Nos faltan las otras nada más. No, a lo mejor el primer candidato de supersimétrico es la materia oscura, a lo mejor. Entonces ese sería, en cuanto se mida, se identifique, se clarifique qué es la materia oscura, yo creo que ahí se va a ver las opciones de supersimetría. Y en lo personal hay una partícula que a mí me gusta, que es el gravitino. Digamos, cada partícula tiene cada fuerza tiene un mediador. Así como cuando de lejos vemos un juego de básquet, entonces los jugadores están peleando por una pelota. Así es en la naturaleza, los electrones, el protón se pelean por una pelotita que se llama fotón. En el núcleo se pelean por un pión, los quarks se pelean por un gluón. Entonces la gravedad a nivel cuántico perturbativo, con todas sus limitaciones, pensamos que hay un mediador de la gravedad que sería el gravitón. Y el gravitón, en una teoría supersimétrica, tiene un compañero de spin 3 medios, que es el gravitino. Y esa es una de las partículas que puede ser materia oscura, que cumple todas los requisitos. Sería diferente, la primera partícula de spin 3 medios fundamental que se detectaría. Entonces, a mí esa es la partícula que me llama, ¿no? Y esa nueva partícula, más. Ok. Esa nueva partícula es un bosón intermediario, esa que descubrió, o es una ¿Cuál? ¿El Higgs? No, la que existe, que es La nueva, la de 750, todavía es muy tentativo, ¿no? Pero no se puede decir mucho todavía. Apenas se detectaron dos fotones en el colisionador, se hicieron los choques protón-protón y salieron dos fotones, y al reconstruir la masa parece como una masa de 750. De hecho, no sabemos qué sería todavía. Podría ser un nuevo hadrón, un nuevo Higgs, una nueva fuerza. Esa es una cosa también de la sociología de cómo se hace la ciencia, ¿no? De que luego pensamos en la idea romántica de
estudiar, ver los resultados, publicar. Pero eso fue algo que chocó mucho en la comunidad, porque el anuncio lo hicieron en la mañana y en la noche ya había trabajos teóricos explicando lo que se detectó. Entonces, lo que creen es que los teóricos del CERN tienen acceso a los resultados y sus amigos les pasaron los tips, y como que no, a la gente no le gustó, no es pareja la competencia, ¿no? Ya hay 600 papers sobre eso. ¿Sí? Hay muchísimos trabajos de todo tipo, todo. Entonces hay que esperar al verano para ver si se sostienen los datos. O si es puro ruido, que es muy probable. Bueno, de eso sí no entiendo nada, pero ¿hay alguna analogía entre la teoría de cuerdas y el bosón de Higgs? No. La teoría de cuerdas surgió en los 60s como una teoría de hadrones, de partículas que interactúan fuertemente, pero luego surgió la cromodinámica cuántica, que es la que explica bien los quark leptones, pero esa teoría quedó ahí como medio una inversión, entre comillas, inútil, ¿no? Hasta que alguien se dio cuenta, mira, si la aplicamos a la gravedad tiene mejores propiedades, mejora la distribución de la gravedad. Entonces así fue como se redirigió hacia dirigir gravedad, pero es una teoría que se supone describe el universo a una energía tan alta que no hay manera de conectarla con un solo camino al Higgs. Entonces prácticamente están desconectadas. ¿Perdón? Bueno, al principio de tu charla dijiste así como las definiciones de varios superestrellas del tiempo. ¿Tú cómo definirías el tiempo? ¿Cómo entiendes el concepto a nivel chiquitito? A lo mejor, es posible que el tiempo clásico sea un concepto como medio ilusorio, ¿no? Realmente lo que ocurre quizás es algo técnico que se llama la matriz S, es Matrix, y que realmente es la cuestión cuántica de cómo un estado inicial va a un estado final. Ese realmente sería el primer link, el primer idea de tiempo, pero es a lo mejor el tiempo que vamos a estudiar en el futuro, que trataremos de entender, no tiene mucho que ver con el tiempo. Déjenme recordar un profesor en la UAM, donde estudié la licenciatura, que decía, cuando alguien preguntaba, bueno, ¿qué es el tiempo? Decía, el problema del tiempo es el problema del ser. Luego decía, porque también hay diferentes tiempos, el tiempo físico, el que medimos, el tiempo psicológico, ¿no? No es lo mismo estar esperando un examen o estar esperando a la novia, ¿no? Esa noción de tiempo que está dentro de nosotros es muy diferente y quizás nos estorba para poder entender qué es el tiempo. ¿Cuál es, dentro del modelo del pendelismo? Perdón, pero la ignorancia, pero esto, ¿qué supone para la vida de los mortales? Es decir, ¿en qué cambia? Aparte de abrir un montón de dudas más en investigación, como nos enseñaste. O sea, ¿en qué puede causar un futuro a corto plazo impacto en la sociedad o en la vida o en la forma de hacer las cosas? Bueno, el primer impacto es, creo yo, entender el universo. Por ejemplo, varias veces me han hecho esta pregunta, ¿no? Entonces, yo les menciono que es, pero muy, muy triste esta noticia que hubo hace un año y medio, en la que unos papás le sacaron los ojos a un hijo por un ritual satánico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de comprender, y cómo entendemos el universo nos da un punto de vista más racional, en cierto sentido, que puede a veces, no me quiero meter en Honduras aquí de cuán bueno es eso, pero al menos para estas situaciones extremas sí nos da un punto de vista más equilibrado, ¿no? Entonces, lo primero es la cultura. De hecho, a mí cuando me preguntaron en Cuba, una vez fui a dar una plática, y me preguntaron, bueno, ¿y esto para qué nos puede servir?
Yo le digo, bueno, a mí yo hago esto porque me gusta, como alguien escribe un poema o alguien pinta un cuadro, o sea, hay un placer estético y sería padrísimo que eso lo compartiéramos con todos, no más los científicos, y con ese punto de vista podamos estar más informados para tomar nuestras decisiones. Entonces, de entrada, para mí es lo que me mueve una búsqueda de belleza, de un arte en la naturaleza, de una simetría, ¿no? Y con eso me informo y quiero saber cómo decidir cómo vivo en el mundo. Luego, estas mediciones son tan finas, ocupan equipo tan sofisticado que hay muchas aplicaciones que vienen de esta ciencia. Por ejemplo, una de ellas es, que tiene cierta, ahora está como de moda, se llama terapia de hadrones, es para curar cáncer. Resulta que cuando lanzas un rayo de luz de mucha energía para un tumor, mata muchas células sanas, porque va dejando energía en el camino. Pero si tú ocupas un protón, que es un hadrón, la energía la deposita hasta que llega al tumor. Entonces son tratamientos mejores para el cáncer. Todos los hospitales tienen aceleradores ahora. Esos tratamientos de electrones, positrones, vienen de la física de partículas, ¿no? Y la física de partículas junto con muchas disciplinas, ¿no? Toda la física. Entonces, hay esta cuestión, para mí, estética. Hay esta cuestión de comprender el universo, de dónde viene, y hay todo este mundo de aplicaciones. Ahora, si me preguntas, pero el Higgs en sí, ¿para qué nos sirve? Ahí me cuesta un poco más, ¿sí? Porque es todo un colectivo, ¿no?, de muchos aspectos de la ciencia que nos ayudan, ¿no? Ese es el punto primero, ¿no?, que dijiste. Yo creo que ese es el primer punto que se da al beneficio, ¿no? El desarrollo tecnológico para poder detectar eso, se sofisticaron ciertos aparatos y eso es un desarrollo tecnológico. Sí. Es el primer impacto. Este tema relacionándolo con lo que es el lenguaje, las palabras, los conceptos, ¿consideras que el nivel que tenemos ahorita de desarrollo en cuestión del lenguaje, independientemente del idioma que sea, está listo para entender el universo o también tiene que desarrollarse? A lo mejor el lenguaje nos ayuda a la hora de transmitir este conocimiento, pero este conocimiento tiene su propio lenguaje y su propio lenguaje es matemáticas. Entonces tenemos que aprender ese lenguaje matemático para saber cómo funciona. Tenemos que aprender otro lenguaje para comunicarnos, ¿no? Pero hay otro nivel también que a mí me gusta, es cómo el territorio de la ciencia crea nuevos términos y esos términos emigran a la poesía, por ejemplo. No sé si han leído a Nicanor Parra, por ejemplo. Nicanor Parra es un poeta chileno que era físico, luego dejó la física, los cristales, para dedicarse a la poesía, que es mi poeta favorito, digamos. Entonces uno en su obra puede ver cómo se mete la física. Hay teoremas, el lenguaje de cómo demostrar un teorema, esa estructura está en su poesía y es una nueva forma de expresar. Y por supuesto también de la literatura viene a la física el lenguaje, a lo mejor porque aunque las reglas son matemáticas, necesitamos un lenguaje para comunicarnos, ¿no? Yo no le digo a Hassel ¿qué? ¿Verdad? Y Hassel no me contesta, pues bra. Entonces, por ejemplo, el término quarks que mencioné, ese viene de Joyce, de James Joyce. Murray Gell-Mann, que era el físico de partículas, una persona muy culta, había leído a Joyce y de ahí tomó el término quark. Entonces es una mutua de influencia, digamos. Siguiendo con el asunto del lenguaje, yo me dedico un poco a construir mensajes audiovisuales, escritos. Yo supongo que tú no vas por el mundo, por la calle preguntándole a la gente, oiga, usted ya sabe que se me de Higgs. No hay una forma de conocer qué tanto la gente se
entrado o ha comprendido conceptos de los que hablas, ¿no? ¿Qué crees que siga haciendo falta o cómo tú propondrías la difusión de la ciencia? Porque hacer artículos no es difusión de la ciencia. Quizás estos espacios pueden funcionar para eso, en despertar la curiosidad. Entonces, alguien que sabe, tiene un conocimiento más profesional de cómo emitir un mensaje, que le dé curiosidad y que se junte con la gente de ciencia para hacer eso. Me acordé de una anécdota, ahorita que mencionas eso de ir por la calle así diciéndole. Yo viajaba en autobús de México a Cuernavaca, allá muchos años hace, y hay una muchacha sentada conmigo, guapetona, y yo no sabía cómo hablarle, entonces iba leyendo yo algo de matemáticas, chistes matemáticos, de cómo atrapar un león. Y entonces que le digo a la chica, oye, ¿no te gustaría saber cómo atrapar un león? Y que me dice la muchacha, pues sí. Y ya que le empiezo a platicar, y que se aburre y que se da la vuelta. No funciona. ¿Cómo podríamos combinar nuestros saberes y construir un mensaje? ¿Vale? Digo, me imagino que todos estos temas los has trabajado a lo largo de tu carrera o de algún momento, ¿no? Sí. Pero actualmente, ahorita, ¿qué estás haciendo o qué estás trabajando? ¿O qué temas estás desarrollando? Ahorita estoy tratando de escribir una novelita. ¿Qué? Novela. Colega. Estoy en eso más o menos. Algo que combine cierta divulgación con una anécdota, aunque sea muy sencilla, pero quiero poner a unos muchachos de una prepa acercándose a la física de partículas. Hago mi trabajo, digamos, de tratar de explicar por qué podía ser esta partícula de 750 Hz nueva, y trabajo de supersimetría, es lo que yo me dedico más, supersimetría. También lavo los trastes en la casa, ¿ves? No me puedo escapar. Son cosas mundanas. Padres o muchas. Lo que sí que chavos, todavía hay mucha chamba. Y si no, pues se puede uno dedicar a la literatura. Bueno, no sé, yo creo que llegamos al final. Pues agradecemos a Lorenzo Díaz. Los anuncios es que hay a otras 2 sesiones programadas, esas son a finales del mes.